from the valley of the Jolly. Ho, ho, ho. Green Giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y por supuesto de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Hoy nos hemos venido hasta IFEMA, pero perfectamente podríamos estar en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial, en Norwich, Países Bajos. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, disfrutar y aprender con el doctor José Ramón Coz Fernández, director de Auditoría Interna de Ciberseguridad en la Agencia Espacial Europea. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad en el sector aeroespacial. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista o tener esta conversación de Conservas Guillén con el invitado del día. Vais a entender por qué, porque además creo que tratamos un tema que no hemos tratado hasta la fecha y va a ser muy difícil encontrar una autoridad en la materia como la persona que nos acompaña hoy para tratarlo. Disculparnos si oís ruido de fondo, pero estamos en IFEMA, porque además José Ramón, me adelanto un poquito, no vive en Madrid, vive fuera, vive en Holanda, con lo cual hemos tenido que hacer encajar agendas con uno de sus viajes, una de sus ponencias aquí en Madrid para poder grabar, con lo cual, bueno, gran parte también del atractivo de Conservas Guillén es que grabamos y nos acercamos a donde está la actualidad, y hoy la actualidad está en un palacio de congresos con todo lo que se conlleva, su ruido y su ambiente. En primer lugar, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, un verdadero placer tenerte en Conservas Guillén. Pues nada, muchas gracias por la invitación, Raúl. Como siempre, un placer estar contigo. Hemos compartido muchos eventos y charlas y demás, y bueno, pues encantado de pasar estos minutos contigo charlando sobre Vamos a ver, varios temas. No hacemos spoiler, pero ahora lo haremos perfilando. En primer lugar, siempre me gusta que el enlatado del día se presente o nos dé un perfilado de quién es. ¿Quién es José Ramón Coz? Pues José Ramón Coz, en primer lugar, es un padre, después es un esposo, después es un hijo, es un hermano, es una persona que le da mucha importancia a la familia, muy familiar, tengo unos sobrinos también, y en segundo lugar soy un profesional del mundo de la ciberseguridad. La verdad es que llevo desde finales de los 90 en muy distintos sectores, es verdad. Empecé en banca, después estuve en el sector aeronáutico, he pasado muchos años en la administración pública, Ministerio de Defensa, Cuerpo Nacional de Policía, Ministerio de Justicia, y después me embarqué en un proyecto internacional en la OTAN, en Bruselas, como el principal auditor de los proyectos de más presupuesto de la Alianza Atlántica de ciberseguridad, y llevo ya casi 8 años en la Agencia Espacial Europea con un rol muy parecido. Lo que hago es supervisar las auditorías de ciberseguridad de las empresas que trabajan dentro de lo que es el sector espacio, para el sector de la navegación, lo que llamamos PNT, posicionamiento, navegación y tiempo, que te dan el cómo, el dónde y el cuándo, y unos servicios que cada vez pues están más demandados. Qué interesante, qué interesante. Me parece que vamos ya un poco adelantando de qué vamos a hablar luego, porque es cierto que no es habitual poder tratar temas tan específicos y tan de nicho, pero también tan importantes y con tantas dimensiones como es el sector aeroespacial. Pero sí que me gusta siempre hacer 3 preguntas de carácter Muy personal. bien, sí, claro. ¿Una ciudad? Pues tengo que decantarme por Santander, porque nací en Santander, porque gran parte de mi familia reside en Cantabria aún, mis padres, mi hermano, mi suegro y gran parte de mi familia, primos y demás, y bueno, porque me une un vínculo muy especial, aunque es verdad que he vivido en muchas ciudades, he vivido más de una docena de ciudades y en 4 países distintos, pero Santander es mi ciudad. Además,
Esto, mira, parece que estaba preparado, pero una de las enlatadas ilustres de Conservas Guillén fue Gema Igual. Gema, alcaldesa la alcalde, de Santander, sí, la alcaldesa, una mujer sí, sé quién es. encantadora, Sí, es muy maja, sí, muy defensora de la tierruca. Sí, por supuesto. Recuerdo con muchísimo cariño. Sí. Esa, Gema, la has tenido también contigo, muy interesante. Una mujer brillante, además. Una Qué comida. bien. Pues voy a decir una comida cántabra, las rabas de Magano. Bueno, Las rabas es una comida por excelencia de Santander, muy cántabra, y luego, pues bueno, dentro de las rabas, pues las rabas de Magano son las que más calidad tienen y las que más me gustan. espectacular. Esas rabas con su punto correcto de Son, vamos, siempre que voy no faltan las rabas. ¿Y una afición o un hobby? Pues un hobby, a ver, yo intento pasar la mayor parte del tiempo con mi familia, o sea, intento dentro de mi vida ajetreada de viajes y demás, y es el tiempo que intento que sea de mayor calidad. O sea. Luego como afición, pues soy socio del Racing de Santander, el equipo que ahora tengo que aprovechar también el momento eufórico, que estamos líderes de segunda división, y soy del Racing de Santander porque mi abuelo fue uno de los primeros directivos del Racing de Santander, mi primo jugó en el Racing, mi tío jugó en el Racing y gran parte de mi familia son socios del Racing. Y yo, aun estando en el extranjero, sigo siendo socio de la peña del club de Racing de Santander. Además necesitamos que un clásico como el Racing vuelva a primera. Ojalá. Se me ocurren Ojalá. muchísimos jugadores ilustres del Racing. Sí. Munitis, Exactamente, sí. Hemos tenido épocas gloriosas, la verdad. Sí. Pero ahora estamos pasando una época hemos pasado una época más complicada en Segunda División B, cuando pasamos hacia abajo, y ahora, pues bueno, tengo que aprovechar también este momento eufórico. Estás escuchando Conservas Guillén. Vamos a saltar al tema más principal del día, ¿no? Y antes, fuera de micrófonos, off the record, estábamos dudando si hablábamos de auditoría de ciberseguridad, por tu pasado también en NATO, en OTAN, ¿no? De esta parte tan importante, pero luego es cierto que me has hecho encender una luz, ¿no? Decías, claro, trabajas en la Agencia Espacial Europea, conoces perfectamente las necesidades asociadas a la ciberseguridad de un sector tan estratégico como es el aeroespacial. Vamos a hablar de ciberseguridad y el sector aeroespacial, si te parece bien. Estupendo, me parece perfecto. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Pues es importante que hablemos del sector espacial porque, en primer lugar, porque no hay demasiada divulgación sobre el sector espacial, porque en el sector espacial está creciendo exponencialmente el mercado. Esa es una razón clave. Está creciendo exponencialmente el mercado. Hay otra razón muy importante, que es dentro de lo que es el mercado, a lo que yo me dedico, digamos, dentro del sector espacial, que es el sector de la navegación. Es el sector que mayor inversión tiene dentro del sector espacial. O sea, estamos hablando de que se están creando miles de empresas al año en Europa. Estamos hablando que es de las pocas tecnologías que Europa es líder en el mundo. Hay muy pocas tecnologías que Europa es líder en el mundo, muy pocas. Sabemos que hay muy pocas, pero la navegación es una de ellas. Somos líderes mundiales. De hecho, a nosotros, por ejemplo, la NASA nos delega proyectos de navegación porque llevamos 30 años. De hecho, curiosamente, este año cumplimos los 50 años de la Agencia Espacial Europea y los 30 años del sector de la navegación. Estamos de doble aniversario. Estamos de doble aniversario, correcto. Lo hemos celebrado hace poco, de hecho, en la agencia, los 30 años del sector de la navegación. Una gran inversión por parte de la Unión Europea y un sector que es muy importante para la seguridad. Sin duda. Al final, todos entendemos que en la situación geopolítica actual, cuando extendemos el dominio del aire al espacio, exactamente. Además, por ejemplo, estuvo también en Conservas Guillén el almirante del mando conjunto del ciberespacio. Del ciberespacio, que es ahora. Pero también tenemos claramente, por otro lado, hemos visto como hemos cambiado la nomenclatura del Ministerio del Ejército del Aire, ahora del Ejército del Aire y del Espacio, ¿no? Vemos que claramente tiene unas connotaciones de geopolítica, de defensa y de soberanía fundamentales. Esto, cuando además lo ponemos en perspectiva de ciberseguridad, yo creo que tenemos un cóctel explosivo. Exactamente.
no voy a usar la palabra explosivo, quizá tiene unas No, connotaciones, sí, pero explosivo en cuanto a negativas. en cuanto a la capacidad de generar, ¿no? Pero Correcto. ¿por qué es tan importante ponerlo en perspectiva de seguridad, en perspectiva de ciberseguridad? Claro, porque, a ver, los gobiernos dan muchísima importancia a la seguridad, porque es un tema estratégico. El sector espacial es un sector crítico. Pero no solo los gobiernos, también las empresas, porque tienes que tener en cuenta una cosa, Raúl, que antes el 99% del dinero del sector espacial lo ponían los gobiernos. Y ahora solamente es un 80%, el 20% viene de inversión privada. O sea, las empresas se han dado cuenta que es un sector que tiene mucho retorno. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros, por ejemplo, el sector de la navegación y de posicionamiento, navegación y tiempo, que es lo que llamamos nosotros, el cómo, dónde y cuándo, o sea, dónde es dónde estás, cómo es dónde te desplazas a otro sitio o dónde tienes que mover materiales a otro sitio y cuándo es exactamente qué hora es. Pero qué precisión. Nosotros tenemos un sistema Galileo, que se hace muy poca divulgación de él, pero es el reloj de relojes. Entonces, es un sistema que te da una precisión de 10 elevado a menos 9, incluso más segundos. Entonces, es una precisión que nunca ha habido esa precisión. Entonces, estamos ofreciendo también servicios de búsqueda y rescate. Somos los únicos que ofrecemos en el mundo. O sea, si una persona se pierde en mitad del océano, contacta directamente con nuestros satélites y le van a buscar. O sea, es un tema para la seguridad fundamental. Entonces, claro, para todo eso tenemos que tener en cuenta la ciberseguridad. Es muy importante la precisión, la disponibilidad, todos los parámetros famosos de la seguridad son absolutamente críticos porque es un sector que conecta con todos los sectores de la economía ahora. O sea, un avión no puede volar ahora mismo sin nuestros sistemas. Tenemos un sistema EGNOS que está instalado en todos los aeropuertos y todos los aviones y todos los helicópteros y ahora mismo no podrían volar en condiciones adversas sin nuestros sistemas. Un barco no podría navegar por canales estrechos sin nuestros sistemas. La agricultura, los drones, los coches, para el tema de la navegación, es que tiene un impacto en todos los sectores. Si nuestro sistema falla, fallan todos los sectores. Estamos viendo como al final sectores tan críticos como el transporte, exacto, como quizás también la meteorología, la prevención de desastres naturales, la prevención de emergencias, correcto, pero incluso las finanzas, porque la gestión de tiempos tiran de nuestras redes, claro, de servicios de tiempos, los seguros, el propio espacio, el propio sector espacial. O sea, es que todos los sectores ahora mismo tienen conexión con la navegación. La trazabilidad de una transacción financiera, un decalaje de milisegundos es exactamente clave. Ese sistema que está por detrás es Galileo. Exactamente, te da los servicios de tiempo, eso es. Entonces es fundamental para el tema de redes y demás. O sea que es un tema crítico, se está convirtiendo en un sector de infraestructuras críticas absolutamente esencial. Y luego también porque están pasando varias cosas en el sector espacial. Y las cosas que están pasando es que las telecomunicaciones están migrando al espacio. Sí, claro, las telecomunicaciones están migrando al espacio. Lo tenemos todos en mente. Exactamente. Y la observación de la Tierra se está migrando al espacio. O sea, ahora hay miles de satélites observando qué es lo que pasa en la Tierra y están especializados en el agua, en los ríos, especializados en el movimiento de personas, en el movimiento de animales, especializados en cómo está cambiando el clima, especializando en movimiento de fronteras. O sea, tenemos satélites especializados que están dando un montón de información y se está creando un sector que coge esos datos y los explota. Y eso está creciendo exponencialmente. O sea, se están dando muchísimos servicios desde el espacio. Al final es una facility que construye una herramienta que es de uso común. Al final, todo lo que ocurre en el planeta Tierra se observa exactamente desde el espacio, exactamente. Por lo cual por eso es tan importante proteger que esa capa de observabilidad y que toda esa información, datos, movimientos, etcétera, sea lo que debe ser, se asegure. Exactamente. La confidencialidad, etcétera, todos los aspectos. Y la disponibilidad, por supuesto, sea lo que tiene que ser. Pero también, antes hablabas de que estás auditando. Sí. O garantizando exactamente, que todos esos proveedores de ese ecosistema de miles de empresas, porque sí, estamos viendo que es uno de los principales sectores de crecimiento y de innovación, se garantice lo que tiene que ser. Porque cuando ponemos además la auditoría
que parece que es una palabra de otra época, ¿no? Sí, cierto, sí. De hace décadas, sí, bancario o... Sí, que nació en los años 60, vamos, claro. De hecho, el mundo de la auditoría, como bien sabes. Y bueno, ha evolucionado mucho, ¿no? Ahora está muy especializado. Nosotros en el sector espacial es verdad que es un sector muy peculiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque los programas son a medio y largo plazo. O sea, estamos hablando de programas como Galileo, que son de 25 años. Nosotros tenemos programas ahora con la NASA hasta el año 2042. Wow. Nosotros trabajamos a medio y largo plazo. Entonces, las auditorías también se hacen pensando en no solamente los problemas que tenemos ahora, sino problemas que nos pueden venir a medio y largo plazo. Entonces, ese es uno de los factores. Otro de los factores es la complejidad de la cadena de suministro. Nosotros, por ejemplo, para hacer un satélite de grandes dimensiones de un sistema general de satélites, de los sistemas globales de satélites de navegación, estamos hablando que para hacer un solo satélite colaboran cerca de 200 empresas y los niveles de la cadena de suministro muchas veces son 4 o 5 niveles dentro de la cadena de suministro. Entonces te tienes que asegurar que desde el último proveedor de más abajo, el vendor, hasta el integrador de sistemas de más arriba, implemente toda la seguridad que hace falta en los sistemas. Y eso es un gran reto. No, claramente, mira, nos aplauden de fondo, ha gustado mucho. Sí, pues muchas gracias. Esta parte dentro. Sí, muchas gracias. Hemos visto además como el paradigma regulatorio europeo está obviamente poniendo un foco especial en todo lo relacionado con la cadena de suministro. Exactamente. Obviamente vemos como la cadena de suministro es uno de los principales también puntos de entrada de cualquier incidente. El eslabón más débil suele estar fuera de lo que está más controlado. Entonces, correcto. Claramente es un punto muy, muy importante. ¿Qué cosas estés haciendo para garantizar en un sector crítico como el aeroespacial o el espacial esa cadena de suministro? Encima, hablabas de 3, 4, 5 niveles de contratación. Sí, por supuesto. Es extremadamente complicado. Sí, es extremadamente complejo. Nosotros tenemos muchas casuísticas. A veces son los contratistas principales los que delegan esas auditorías en los subcontratistas. Tenemos casos que hay empresas que no tienen esa capacidad, digamos, y permitimos que haya externos que les ayuden con esas auditorías. En otros casos es el propio contratista principal el que te dice: prefiero hacer yo la auditoría porque es un subcontratista que no conozco, porque está en un país concreto, fuera de la Unión Europea, por ejemplo, que ahí pues la Comisión sí que nos pide que hagamos un esfuerzo extra, ¿no? Porque sí te he comentado, los proyectos de la Agencia Espacial Europea, el 85% tenemos una normativa que tienen que quedarse del presupuesto dentro de países de la Unión Europea. No lo sabía. Y entonces para nosotros en auditorías es muy importante controlar el gasto de ciber, o sea, quién está haciendo, dónde, cómo, cuándo se está haciendo esa inversión, qué empresas están participando en toda la cadena de suministro relacionados con temas ciber, porque es verdad que en toda la cadena de suministro hay muchos temas que no son de ciber y por supuesto pues nosotros nos auditamos, pero dentro de lo que es la parte ciber para nosotros es muy importante y sobre todo cuando trabajamos pues con países que no están dentro de lo que es el entorno de la Unión Europea, lógicamente, porque tenemos que tener en cuenta pues todo el tema regulatorio, que ahora es muy complejo, que la Unión Europea pues es una máquina, ¿no?, de ahora mismo de crear regulaciones, y el problema que tenemos también es que cada país está interpretando de manera muy, muy diferente esas regulaciones, y ese es otro problema al que nos enfrentamos. ¿Cómo alineáis esas distintas interpretaciones? Porque al final, obviamente, cuando hablamos de NIS 2, está clara. Hablamos de DORA, que no afecta al sector espacial, pero al final es cierto que la interpretación de la norma da un abanico muy amplio. Correcto. De hasta dónde están las líneas rojas, por ejemplo, ¿no? Correcto. ¿Cómo estáis gestionando esto? Porque al final... El alcance nos tiene que quedar claro, o sea, nosotros pedimos específicamente cuando estamos haciendo el plan de auditoría, identificamos todas las normas aplicables en el lugar concreto, porque nosotros tenemos infraestructura en sitios como la Antártida, tenemos infraestructuras en islas que están en mitad de los océanos, tenemos infraestructura en sitios que tienen una regulación y unas normas muy particulares. Y luego, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta esas interpretaciones de las normas que han hecho los países, porque, por ejemplo, el manejo de información clasificada, pues en Alemania y en Francia se maneja de forma absolutamente distinta, pero muy diferente. Sí, además, y otras regulaciones. A nivel europeo, exactamente, y son los pilares a nivel europeo. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso durante la planificación de la auditoría para ver qué regulaciones son las que, por ejemplo, ahora la NIS 2. La NIS 2 todavía no se ha traspuesto, todavía no es una normativa exigible, con lo cual teóricamente no podemos hacer auditoría, pero ya tenemos la NIS 1. Sabemos todos los de la NIS 1
van a estar en la NIS 2. Ahí ya les tenemos pillados. Claro. Pero los nuevos, pues nos tienen que decidir también el alcance. Que hay países, el alcance va a ser muy grande y hay países en el alcance va a ser muy pequeño. Todo eso tienen que establecerlo cada uno de los países. Entonces nos tenemos que adaptar a esos cambios regulatorios que están, y luego todas las propuestas nuevas que vienen de la Unión Europea con el tema de inteligencia artificial, que últimamente pues ha habido varios países que pues se han salido, ¿no?, de la regulación y demás, y tenemos que hacer, digamos, esa monitorización. O sea, yo, por ejemplo, en mi equipo tengo abogados que se dedican realmente, porque es una parte del derecho que en realidad está por explotar, porque hay muchísimas regulaciones, la cantidad de regulaciones que hay es enorme. Se habla mucho, es un poco curioso porque en las charlas estas se habla mucho de la NIS 2 y demás, pero es que ahora mismo a nivel europeo hay más de 100 regulaciones que tienen que cumplir todos los países. Sí. Y tenemos que tener en cuenta, porque hay contradicciones entre unas regulaciones y otras. Sí. Lo que te pide una regulación, la otra te está diciendo lo contrario. Entonces, ahí hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros, los auditores también, de interpretar cómo las empresas implementan las normas para adaptarse a esas regulaciones, que luego el cumplimiento va por otro lado. Todos sabemos que una cosa es el ámbito regulatorio, lo sabemos desde la LOPD famosa española, que una cosa es lo que te ponga la ley y luego otra cosa es cómo las empresas se van adaptando a eso y van garantizando el cumplimiento. Pero nosotros, al menos, lo que nos tenemos que asegurar es que tienen el riesgo controlado. Eso es lo importante, al final. Has hablado de un punto que quería poner el foco, ¿no? Porque sí que has hablado mucho del alcance. Sí. Tenemos que tener claro cuál es el alcance de este servicio, de este proyecto, para poder, primero, mapear cuáles son las distintas normas que lo tienen que regular. Por supuesto, los países que afecta mucho uno u otro, pero el riesgo creo que es la palabra clave, ¿no? Porque al final, exactamente. Para mí, la identificación del riesgo es la piedra angular de todo lo que va detrás. Correcto. Entonces, primero, ¿qué riesgos específicos hay asociados al sector? Claro. Que seguro que los hay. Hay muchos. Y además, si los podemos de alguna forma categorizar o al menos enumerar los más importantes, ¿no? Mira, es una pregunta muy interesante, porque yo siempre pongo este ejemplo que he puesto en algunas campañas de concienciación. Yo veo la ciberseguridad como si, y lo hago porque hago el símil del sector espacial, ¿no? Sí. Que es donde yo estoy, ¿no? Sí. Como si tú vas en una nave espacial, ¿no? Tú vas en una nave espacial y tienes un problema de seguridad. Pues ese problema puede venir de cuatro fuentes. Puede venir de la nave, que está mal diseñada o mal mantenida, que son la mayor parte de los casos en los que nos encontramos, que la nave está mal diseñada, mal mantenida, mal parcheada. Puede venir de la tripulación, falta de concienciación, falta de formación, sabotaje incluso, descontento, etcétera. Y puede venir de un agente exterior. Pero agente exterior puede venir de dos maneras. Algo, una catástrofe, te viene un meteorito, hay una tormenta solar. Ante eso tienes poco que hacer, porque tienes muy poco tiempo de reacción y generalmente es muy difícil mitigar el impacto. Y luego puede venir por un atacante exterior, alguien que te ataque. ¿Qué es lo que sucede? Que en una nave espacial, si viene alguien que te ataque, si es más fuerte que tú, va a ser muy difícil que te defiendas. Si es igual que tú, pues tienes que estar muy preparado y hacer una inversión muy grande para poder defenderte. Pero para eso también tienes otras naves, países que te puedan ayudar, etcétera, etcétera. O sea, yo siempre hago ese símil. Entonces, veo la ciberseguridad de esas cuatro maneras. Y al final nosotros lo que nos damos cuenta es que la mayor parte de las empresas hacen una inversión mayor en lo que es la nave, en construir la nave, hacer una buena nave para que no tengas ningún problema, ¿vale? Y no hacen tanta inversión en el tema de tripulación, por ejemplo. Claro. Muchos de los errores que vemos es porque el usuario ha dado al botón incorrecto, no se ha parcheado lo que se tenía que parchear, se ha actualizado un sistema erróneamente, etcétera, etcétera. Recientemente hemos tenido fallos muy gordos de seguridad en plataformas de la nube relacionados con fallos de este tipo. Y a eso es a lo que la mayor parte de las empresas tienen mayores riesgos, porque un atacante exterior es verdad, pero la probabilidad siempre es más baja y sobre todo depende de la sofisticación de ese ataque exterior que tengas. Y una catástrofe es un tema que tienes que invertir mucho dinero para hacer frente realmente a una catástrofe, y solamente pues empresas con grandes recursos pueden hacer frente pues a ese tipo de catástrofes naturales o de otro tipo. Me parece muy interesante el símil, porque fíjate que estás hablando del sector aeroespacial, el sector espacial, pero podríamos perfectamente haber hecho la transposición a cualquier otro sector. Totalmente. ¿No? Cuando hablamos de la nave hablamos de los activos.
Correcto. Hablamos de que Exactamente. tenemos que proteger los activos y tenemos que Exactamente. diseñar esos activos, esos servicios de forma segura desde el principio, desde el diseño, valga la redundancia. Exactamente. Tecnología. Hablamos de las personas, ¿no? Fíjate también la triada, Sí, ¿no? Tecnología, sí, sí, procesos, sí, personas. sí. Qué importante es que las personas que utilizan la tecnología conozcan los riesgos, estén entrenados, sepan gestionar el ciclo de operación, etcétera. Y luego también hablamos de los procesos, que es fundamental. Pero cuando hablamos en esas 4 dimensiones, hay 2 que son claramente externos, exógenos. Sí. Obviamente hay una connotación de desastres naturales, Y de cualquier tipo, como el apagón en España, por ejemplo, pero que es claramente es como un el ejemplo. apagón, Sí. que creo que también están muy alineados a los conceptos de resiliencia operativa. Cuando hablamos de ciberseguridad o ciberresiliencia, pues la ciberseguridad posiblemente sí que puede ser ese ataque que está pertrechado por un grupo... Por supuesto, de ransomware o lo que sea, sí, 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 que sí. podría ser otra nave que Exactamente, un problema. eso es. Y quizás los asociados más a los factores naturales sea más lo relacionado con con toda la parte más de resiliencia operativa. Exacto, de resiliencia operativa. El apagón, sí, eso un es. corte de comunicaciones, Exactamente. una inundación, Exactamente, la Dana, eso por es, ejemplo, la Dana, que eso es. desgraciadamente estamos de aniversario, Sí. con lo cual creo que queda muy claro cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. Pero ¿cuáles son los retos? Pues los retos son, hay muchos retos. Yo sinceramente el tema del reto regulatorio, que es del que más se habla hoy día y demás, creo que alcanzará una estabilidad a medio y largo plazo, que es necesario. Debería, porque es cierto Es necesario. que la regulación es necesaria, no seré yo quien diga que no es necesaria, Sí. pero tenemos que encontrar un equilibrio entre la regulación y la innovación y la capacidad operativa. Exactamente. Y ahora mismo todavía no hemos encontrado ese punto de ruptura. Sí. Luego otro tema es el tema organizativo, o sea, cómo nos organizamos, ¿no? Porque hemos hablado de qué pasa si viene alguien a atacarme, qué pasa con quién contacto si tengo un problema en la nave, puedo contactar con la gente de tierra, quién me puede ayudar, qué organización me puede ayudar, quién no. Tenemos que organizarnos y ahora mismo realmente hay una carencia notable en todos los países europeos de organización. Hay muchísima duplicidad de actividades en ciberseguridad, mucha duplicidad, porque se ha creado muy rápido, o sea, en muy poco tiempo, y se han tenido que ir adaptando a las diferentes estructuras gubernamentales y demás. Y todos sabemos cómo funciona eso. Es un tema que va a llevar mucho tiempo, Sí. organizarse. ¿Quién es el que audita? ¿Quiénes son las entidades las que van a dar esas certificaciones? ¿Cómo se va a monitorizar la nueva regulación? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con quién hay que contactar en caso de que pase algo? O sea, todo eso está por montar todavía. Ese es un reto Sí. que tienen todos los países. Sí. Y el problema, otro reto, es que cada país, al interpretarlo de una manera distinta, cuando tengas un problema global y trabajes en una multinacional, como tú trabajas en una multinacional, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Con quién vas a tener que contactar? No, pues en Alemania resulta que no es este el que lo lleva, es este otro. Y en Francia no se lleva de esta manera, el proceso es diferente. O sea, eso es un reto impresionante, ¿eh? La Unión Europea con estas directivas está intentando poner un poco de orden, pero luego en realidad son los países, al interpretar las normas y organizarse, los que lo van a implementar, ¿eh? Y ahí hay un reto mayúsculo, ¿eh? Volvemos de nuevo, como al principio del programa, en cómo se aterriza, buscando el símil de la nave que llega a la Tierra, pues Sí. estamos allá amortizando o alunizando, pero cómo se aterriza Depende del planeta. del planeta. Eso es. Cómo se aterriza esa adopción, Claro. desde tu punto de vista ya más ejecutivo y operativo. Para cerrar, porque que parezca que hemos hablado poco tiempo, ya nos hemos Vaya, comido ya increíble. casi la media hora de programa. Qué bien. Bueno, en primer lugar, darle un fuerte abrazo a nuestra querida amiga Mar, que es que Sí. nos presentó además y también, Sí. también hace un trabajo maravilloso. Pero sí que me gustaría, en un minuto, Sí. ¿qué quieres compartir para darle visibilidad al trabajo que tú realizas en la Agencia Espacial? Muy bien. Y todo lo que consideres que tiene que ser destacable. Muy bien, pues yo quisiera destacar que el trabajo que nosotros hacemos, al final lo que estamos haciendo es un tema más de concienciación. O sea, nosotros gastamos, lo he comentado hoy en la charla, el 20% de nuestro tiempo en comunicar. O sea, tenemos que comunicar con los países miembros, con la Comisión Europea, con la Unión Europea, con la Agencia Espacial Europea, dentro de las empresas también, hacer mucha concienciación. O sea, el tema de comunicación en ciberseguridad necesita una vuelta de tuerca, ¿eh? Sí. O sea, Sí. se comunica poco, muy técnico y mal. Sí. Y otro tema que destacaría es
los retos tecnológicos que tenemos con las nuevas tecnologías. Se habla mucho de la inteligencia artificial, pero nosotros en el espacio tenemos nuevas tecnologías, las comunicaciones ópticas, las comunicaciones cuánticas, la gestión de los relojes atómicos, o sea, tenemos muchos retos de tipo tecnológico y técnico que nos están poniendo dificultades para el tema de la ciberseguridad. Y luego, pues, todo el tema de los posibles ataques, el jamming, el spoofing y demás. Pero ante eso sí que estamos haciendo una inversión importante para mitigar esos riesgos ahora mismo. Qué importante es, en primer lugar, iluminar los riesgos. Exactamente, saberlo. Conocerlos y poder hacer esa labor de entender cuáles son los riesgos asociados al uso de la tecnología, especialmente cuando hablamos con tecnologías disruptivas e innovadoras como las que has citado. Qué importante también es que en ese análisis se incorpore la ciberseguridad desde el diseño. Desde el diseño, fundamental. exactamente. Y por supuesto, y no puedo estar más de acuerdo, y gracias también a lo que acabas de decir, tienen sentido iniciativas como este podcast, qué importante es la divulgación y la comunicación en materia de ciberseguridad. Exactamente, sí. Por eso te agradezco que tengas un podcast tan interesante, Raúl. Creo que es fundamental la labor que realizas con el podcast. Muchísimas gracias. Creo que el programa ha sido redondo y además siempre cierro mi podcast con una frase del Dr. King, de Martin Luther King, que creo que entronca perfectamente con lo que José Ramón Coz nos ha explicado hoy, que dice: siempre es el momento apropiado, siempre es el momento justo para hacer lo correcto. Exactamente. Claramente la European Space Agency, la Agencia Europea de Ciberseguridad del Espacio, está haciendo lo correcto. José Ramón, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y espero que nos veamos de nuevo, si no en Madrid, en Holanda, en Málaga o donde sea. Estoy seguro de ello. Muchísimas gracias a ti. Recuerda suscribirte a nuestro canal, nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Good things from the garden.